El motivo de esta rueda de prensa y al hilo de la reunión que se hizo el pasado lunes, no este lunes, el pasado de la semana anterior, donde se creó un protocolo y se crearon también unas medidas para combatir la curva un poquito más pronunciada que tenemos aquí en Lucena, pues se ha dado a conocer ya, tenemos un decreto que entra en vigor a partir de las 12 de la noche del día de hoy, donde se han establecido unas medidas para paliar algunos efectos, unas medidas dentro del ámbito municipal, para paliar unas medidas, como digo, para que el incremento de los contagios pues sea un poquito menos grande. Con todo ello, únicamente mi labor es decir, tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno. Como sabéis, la curva, y estoy diciendo, la curva va para arriba. Es importante la responsabilidad de cada uno. Nosotros somos el problema, pero tenemos que ser también parte de la solución. Seamos responsables y ahora también con la entrada de los colegios, pues también ser un poquito más cuidadosos porque esta curva se nos puede ir de las manos. La situación es muy delicada, muy delicada. Estamos esperando pues, instrucciones por parte de la Consejería de Salud para tomar otro tipo de medidas, pero como digo, aquí venimos a presentar ahora mismo el decreto que va desde las medidas que se van a realizar o se están realizando ya y nos consta que se están realizando, por ejemplo, en centros de día, que en este caso se mantienen cerrados, las residencias, se ha prohibido las visitas a los residentes y otras muchas más medidas, temas de transporte, temas de comercio y demás. Firmé una resolución de alcaldía precisamente a raíz de la evolución de los contagios por COVID-19 en nuestra localidad. Una evolución que empezaba a ser ya en aquel momento preocupante y que evidentemente aconsejaba la adopción de medidas siempre en colaboración, en estrecha cooperación con el equipo de gobierno, pero también con la Junta de Portavoces. Eso lo quiero resaltar porque creo que es un valor añadido a esta rueda de prensa y a las decisiones, a las medidas que se han adoptado. Son medidas que están plenamente consensuadas por parte, en este caso, de, por tanto, la Corporación Municipal Lucentina. En nombre, como he dicho, de la Corporación Municipal Lucentina, a dar señas de la realidad en este momento en nuestra ciudad. Miren ustedes, yo consulto a diario, como todos ustedes y como muchos lucentinos y lucentinas, los datos que aparecen en la página web de la Junta de Andalucía, en este caso, en el enlace de la página con el Ayuntamiento de Lucena. Los datos que ahí aparecen son datos ciertamente preocupantes. Ya con independencia de que sean cifras altas o bajas, el porcentaje, el índice es preocupante. Estamos hablando ahora mismo, a día de hoy, un índice de contagios por cada 100.000 habitantes de 386, que es lo que figura en la página. 386 es ahora mismo el mayor índice de Andalucía, de todos los municipios, de más, fíjense lo que le voy a decir, seguro de 20.000 y probablemente de 10.000 habitantes. Es el mayor índice en Andalucía, con lo cual creo que es una situación que evidentemente alarma, Eso es lo que provoca que tengamos que adoptar nuevas medidas más contundentes en el ámbito de nuestras competencias. Yo tengo que decirles también, en las consultas que hemos hecho a nivel de equipo de gobierno y a nivel de Junta de Portavoces, que incluso yo creo que esos datos son cortos, es decir, que probablemente sean mucho más altos. Por tanto, si estamos hablando de un número o un valor o un índice superior, evidentemente es motivo más que suficiente para que la preocupación tenga que extenderse y que tengamos que tomar medidas y, sobre todo, la principal, la responsabilidad personal, que lo he dicho muchas veces, y colectiva, que lo sigo diciendo. En este decreto que he firmado hay una serie de recomendaciones, porque evidentemente las competencias municipales llegan hasta donde llegan,
recomendaciones en el ámbito de los aforos, en las distintas reuniones asamblearias, en los distintos lugares de culto, de reunión, etcétera, etcétera, incluso hasta en los propios grandes superficies. Evidentemente, las líneas, los controles de aforo son los que son y en este caso serían las medidas extraordinarias que se tomen, serían en todo caso recomendaciones y no imposiciones municipales, evidentemente. Pero además, ya sí se toman una serie de medidas propias del ayuntamiento. Y antes de enunciar esas medidas, yo quiero llamar también la atención en dos efectos, en dos casos, en dos cuestiones. Una, que ya lo he hecho otras veces, que es en el ámbito del aislamiento preventivo. Ese aislamiento preventivo dictado precisamente por la autoridad sanitaria es importante que se cumpla, es importante que lo respetemos y para eso tenemos una línea telefónica habilitada para poder atender a las personas mayores o no mayores, a las familias que lo necesiten para que podamos hacer las compras o cualquier otra gestión que necesiten hacer. Pero es importante mantener esa cuarentena porque es la mejor manera de evitar la transmisión. Y es importante limitar los contactos interpersonales. Yo en este decreto también hablamos de esos grupos de convivencia, porque sean grupos reducidos. Los habituales, no los ampliemos mucho más, porque evidentemente pueden ser focos de contagio. Entonces, esos contactos interpersonales o esa prevención propia de cada una de las personas, que, bueno, pues evidentemente hace sus necesidades, sus actividades cuando tiene que hacerlas, pero procura también después evitar otro tipo de contacto. Yo creo que eso es importante que lo hagamos y que lo respetemos en estos días, porque son días cruciales. Todavía no están saliendo los casos de los estudiantes. Es normal que salgan casos, es absolutamente normal. Estamos en una población en el ámbito estudiantil o académico de en torno a 8.000 personas. Es normal que en esos contactos, por muchas burbujas que queramos mantener, surjan casos. Bueno, pero precisamente por eso es por lo que tenemos que tomar y reforzar esas medidas. Quiero también decirles que la relación, en este caso, con la Junta de Andalucía, con la delegada de Salud y con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, así como con la subdelegación del Gobierno, es constante en estos días. Está siendo, yo diría que casi diaria y a veces incluso hasta más de una ocasión, porque entendemos que la situación lo requiere. Entendemos que la Junta tiene que entender también o tiene que considerar este apoyo, en este caso, de la propia corporación municipal en la adopción de las medidas que tenga que adoptar, y valga la redundancia. Saben que se ha creado un comité territorial de vigilancia de la salud y ese comité es el que emitirá los informes, por un lado, vinculados a la enseñanza, pero por otro lado también vinculados a la población en general, para analizar el estado epidemiológico de la ciudad y a raíz de ahí se pueden adoptar medidas. Bueno, pues desde este momento, la Junta tiene ya ese apoyo de la Corporación Municipal en pleno, sin fisuras, para que adopte las medidas que considere oportunas. Eso sí, y en eso también nos consta y lo compartimos, medidas que evidentemente no lesionen los intereses económicos de nuestra ciudad. Eso es importante también resaltarlo. Se pueden adoptar muchas medidas, hay varias. Algunas han salido por ahí en las redes sociales. Hay muchas. Lo importante es que sepan, y lo saben, y son conscientes de ello, que cuentan con el apoyo de la Corporación Municipal para la adopción de esas medidas que, en definitiva, no gravan la economía, pero sí permiten que, podamos evitar, de alguna manera, la propagación del virus. Dicho eso, las medidas municipales que hemos adoptado, que también son conocidas por la Junta, entendiendo que tiene que haber reciprocidad en este caso. Aquí hay una cuestión importante, que es la salud de los lucentinos y de las lucentinas. Y para eso hay que trabajar estrechamente, para poder conseguir que, de alguna manera, Lucena siga creciendo, como todos queremos que siga siéndolo. Bueno, pues como decía, entre esas líneas que hemos tomado, esas medidas que entraron en vigor a las 0 horas del día de ayer, son, y les resumo rápidamente, pues como saben, el cierre de todas las pistas deportivas de los barrios, el cierre, si no físico, porque no haya puertas, no se pueden utilizar y no se puede permanecer en ellas. El cierre, por tanto,
de las pistas deportivas de los barrios, el cierre de los parques infantiles y biosaludables, eso lo hemos intentado incluso sellar. Todas las actividades que organice este ayuntamiento o sus asociaciones, agrupaciones, fundaciones de las que forme parte, así como las que puedan celebrar los distintos colectivos, los distintos clubes o las distintas asociaciones o agrupaciones en espacios municipales, se reducen todas a 1/3 del aforo. Todas. Y siempre que sean en lugar abierto, porque si es en lugar cerrado, se mantienen, no se pueden realizar, vamos, se mantienen cerradas, iba a decir. Por supuesto, guardando 1/3 del aforo, guardando y preservando las medidas de distancia entre personas, de 1,5 metros. El uso de los merenderos, el uso, como saben, se han celebrado pues, especies de barbacoas, picnic, reuniones familiares, incluso no solamente en la zona de la estación, sino también en el recinto ferial, queda automáticamente ya prohibido. No se pueden celebrar tampoco ese tipo de actividades. El Paseo de Roja y aquellos otros espacios públicos de ocio que dispongan de puertas de entrada y salida, permanecerá cerrado desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Probablemente tengamos que adelantarlo un poquito, sea desde las 10, pero el decreto pone desde las 11. Probablemente, insisto, desde las 10 hasta las 7 de la mañana. La actividad de los mercadillos va a seguir como hasta ahora, es decir, estamos hablando de que hay prácticamente ahora mismo lo que se vienen colocando es 1/3 aproximadamente del total de vendedores ambulantes y además llevan control de temperatura, no solamente de los vendedores, sino también de los usuarios, control de temperatura y declaración responsable de que no se padece la enfermedad y que no se está en recomendación de periodo de cuarentena. Por tanto, todo eso se va a seguir haciendo exactamente igual. Nosotros, como saben, mandamos periódicamente, es decir, en cuanto que nos llega el informe de la policía con todas las personas que se han instalado, lo mandamos también a la Consejería de Salud para su conocimiento y efecto en caso de que haya alguna persona que pueda salvar o, en este caso, no cumplir las normas que en esa declaración responsable figuran. El comercio itinerante con camiones, con furgonetas y con vehículos adaptados queda también prohibido en Lucena hasta el 30 de septiembre. Hasta el 30 de septiembre, estas medidas son hasta el 30 de septiembre. La biblioteca municipal abrirá solo por las mañanas y las tardes préstamos y devoluciones. No se podrá utilizar para otros fines. Préstamos y devoluciones por las tardes. Y las salas de lectura, que como saben son muy demandadas, serán exclusivamente o se reducirán a 1/3 del aforo. Si hace falta alguna sala más, se habilitará alguna sala más, pero el aforo se cumplirá estrictamente. Las visitas a museos, a centros de interpretación, a otros lugares de interés público también se limitan a 1/3 del aforo. Otra medida importante, a partir del próximo lunes se retomarán las labores de desinfección de calles, de plazas, de espacios, de viales. Todo eso se hará con los mecanismos, ya saben, lo hemos hecho anteriormente con los tractores, que creo que se seguirá haciendo con estos dispositivos. A partir del próximo lunes, y será una vez a la semana. Nosotros anunciaremos convenientemente el horario, a fin de que pues las personas lo sepan y pues puedan adoptar también la medida en sus domicilios para evitar pues que se pueda agravar un poco, se pueda provocar algún tipo de daño o perjuicio en fachada y puerta. Se refuerzan las tareas en espacios públicos y mobiliario urbano y se refuerzan además utilizando los equipos de protección individual derivados o adaptados a la situación de COVID que tenemos ahora mismo en nuestra ciudad. El mercado municipal de abasto abrirá sus puertas solamente la trasera, delantera, la principal, nunca la lateral, que esa será solamente para carga y descarga, pero no para que puedan acceder al mercado a través de ahí las personas usuarias, y se va a señalizar un recorrido concreto. Se insiste de nuevo, una vez más, y aquí se recoge en el decreto,
que no se podrán atender simultáneamente a más de 2 personas por puesto, para evitar las aglomeraciones en cada puesto. Las bodas civiles se restringen, se podrán celebrar independientemente o indistintamente aquí en este salón o se podrán celebrar en el Palacio de los Condes de Santa Ana con una duración máxima de 35 minutos y con un aforo máximo, en el caso del Palacio, que es al aire libre, 50 personas, aquí, en este caso, de 30 personas. Máximo incluido pues, las personas que de apoyo y, por supuesto, la persona que celebre la ceremonia. Se suspenden temporalmente, hasta el 30 de septiembre en principio, todas las actividades de visitas. Saben que desde los servicios sociales, las trabajadoras sociales hacen visitas, cursan visitas a los domicilios para, bueno, por conocer un poco más la situación de vulnerabilidad de la familia y poder apoyarles y darles la medida y el recurso más apropiado. Bueno, pues se limitan esas visitas exclusivamente para la elaboración de lo que se llaman los programas de intervención individual, es decir, los informes para la dependencia. Para eso sí hay que hacerla, los demás casos pues se harán por vía telefónica o telemática, así como también, por supuesto, las actividades grupales, actividades de tratamiento familiar, que se suelen hacer en conjunto, esas se suspenden de manera presencial y se harán por vía telemática o telefónica. Igual pasa en materia del ámbito de igualdad. Y todas las reuniones o acciones grupales en el ámbito de igualdad pues serán exclusivamente las que por prescripción, en este caso, del técnico o de la persona que se encargue de hacerlo, resulte aconsejable y necesario. Si no, serán exclusivamente telemáticas. Se cierran, sabrían el día 14, pues se cierran los centros sociales municipales y, por tanto, todas las actividades y talleres de participación ciudadana y asociacionismo que estén programados en los mismos. Se clausuran las fuentes de agua potable y todos los aseos públicos. Saben que tenemos varios aseos públicos distribuidos por la ciudad, se clausuran, salvo que podamos, o pueda en este caso el concesionario, en un caso es así, pueda disponer una persona que esté pendiente de la higiene, la desinfección periódica y constante de esos espacios. Importante también, se habilitarán, y ya con efectos de esta misma semana, dispositivos puntuales, digo puntuales porque van a ser distintos sitios, de controles de alcoholemia y estupefacientes, principalmente en lugares de concentración, de mayor concentración de personas y en momentos en los que se prevea que pueda haber más concentración de personas, llámese fines de semana o a partir de determinadas horas. Habrá controles policiales en ese sentido. Y no solo policiales, sino que también se ha pedido, y ya así me lo han manifestado desde la subdelegación del Gobierno, también por parte de la Guardia Civil, en el ámbito de sus competencias. Es una manera de intentar disuadir esas posibles concentraciones que al final lo que están provocando, sí o sí, es situaciones alarmantes en Lucena. La atención ciudadana en la Casa Consistorial, en este ayuntamiento, se va a formalizar siempre por cita previa, salvo situaciones excepcionales que pudiera ocurrirlo, pero por cita previa. Y vamos a procurar que las visitas, porque está en el decreto, las visitas concertadas se hagan por vía telemática y, si no puede ser por vía telemática, pues que tenga una duración máxima de 15 minutos para evitar posibles contagios. Y una medida más que también se ha adoptado es que las comisiones informativas y las sesiones plenarias se celebrarán también, estas por lo menos de este mes, por el sistema de videoconferencia. No serán presenciales a fin de evitar el mayor número o la aglomeración de personas en un espacio cerrado durante mucho tiempo. Esas son básicamente las medidas, esas son las medidas que se han adoptado, sin reseñar que no son de aplicación a Jauja y las Navas del Serpillar, mientras allí, afortunadamente, tocamos madera, no haya ningún tipo de contagio. Mientras no haya casos de COVID,
estas medidas no serán de aplicación en los dos municipios. En caso de que lo hubiera, pues tendríamos ya que adoptar medidas específicas para Jauja y la Nava del Serpillar. Yo creo que básicamente ese era un poco el mensaje que yo les quería mandar a la ciudadanía. No es una situación fácil. Yo quiero anunciar también, en nombre de la propia Corporación Municipal, como he dicho al principio, de la Junta de Portavoces del equipo de Gobierno, que hay que tomar medidas, que no podemos seguir así, porque la pandemia sigue creciendo, sigue avanzando, sigue generando casos y conflictos, porque ya, en mi opinión, esa presión hospitalaria, entre comillas, porque evidentemente disponen de camas, disponen personal, bueno, pues está resolviendo los casos que se presentan, pero eso en el ámbito local, en el ámbito de Lucena, como saben, es importante el número de personas que tienen que ser hospitalizadas precisamente por esta enfermedad. Luego, esto no es ninguna cuestión baladí, estamos hablando ya de un número importante, más de la veintena de personas que están hospitalizadas en una situación difícil, porque no, evidentemente, si no, estarían en sus domicilios. Quiero agradecer de verdad también la labor que están haciendo y desarrollando, evidentemente todo el mundo, ¿no? Voluntarios todos, pero me van a permitir que hoy lo haga también a los sanitarios locales, que son los que están día a día fajándose con esta situación. Ellos, como saben, y ustedes lo han podido comprobar, están haciendo test periódicos, PCRs, y no solamente hablo del Servicio Andaluz de Salud, estoy hablando también de centros privados. Por eso decía que las cifras que aparecen en el listado pues pueden ser susceptibles, y permítanme que lo diga así de claro, susceptibles de mayor volumen, es decir, de mayor incremento, porque las pruebas se están haciendo de diferentes sitios. Yo acabo de estar en un centro y he visto que en torno a 6-7 personas se han hecho pruebas hoy y no van por el Servicio Andaluz de Salud, que imagino que después se podrán cotejar. Pero eso lleva de fase, eso no es de hoy para hoy. Y ese desfase es el que provocaría, créanme, y el análisis que nosotros hacemos a título personal, porque evidentemente no tenemos los datos son los que son, y eso pues evidentemente yo no lo voy a refutar, pero sí a título personal sí que podemos pensar o valorar o intuir que evidentemente pueden ser mayores. Y eso significa que la situación excepcional de Lucena requiere medidas excepcionales. Estas, e insisto, aquellas otras que una vez que se constituya el Comité Territorial, que creo, eso ya no lo puedo confirmar, creo que va a ser hoy, esas o aquellas otras, como decía, pueda tomar la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias y que evidentemente me consta que evidentemente lo están trabajando y lo están analizando. Yo creo que eso es más o menos lo que tenía que decir. No me quiero extender mucho porque tampoco creo que sea necesario, eso sí, esa llamada necesaria a la población, que es importante que pongamos todo de nuestra parte, que no puede ser que todavía haya personas que no usan la mascarilla, que no puede ser, que tenemos que ser muy responsables, porque lo mismo somos asintomáticos y no tenemos ningún problema, pero podemos provocar que otra persona que no es asintomática pueda pasar por una situación muy delicada. Ya hemos visto ya, Lucena, los primeros casos, tristemente, de fallecimiento. Eso hay que evitarlo y está en nuestras manos. Evidentemente tendremos que aprender a convivir con esta pandemia, tendremos que aprender a convivir, pero también tendremos que aprender a ser tremendamente responsables para evitar que la pandemia pueda dañar de alguna manera nuestra actividad. No podemos consentirlo y en nuestras manos, sinceramente, en nuestras manos está el conseguirlo.